Buenas noches, señores pasajeros. Nuestro viaje está a punto de comenzar. Por favor, abróchense sus cinturones y disfruten del recorrido. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! To be or not to be? That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of nature's fortune, or to take arms against a sea. Hoy vamos a hablar de Konstantin Stanislavski, quien nació en Moscú en 1863. El comienzo de su vida profesional se remonta a 1888, cuando fundó la Sociedad de Arte y Literatura. ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Y feliz Año Nuevo! Una radionovela de amor y aventuras. Perseverance is the badge of all our tribe. You call me misbeliever. Veo gente muerta. No hay nada más insensato y dañino para el arte que el sistema por el sistema mismo. Ruta Caleidoscopio. Otra forma de ver el mundo. Hasta la vista, baby. El griego conoció y sintió los horrores y espantos de la existencia. Para poder vivir tuvo que colocar delante de ellos la resplandeciente criatura onírica de los olímpicos. Friedrich Nietzsche. Buenas noches, amigos oyentes. Soy Eric Estrada y me acompaña en cabina Lisbeth Flores. Asimismo le mandamos un gran saludo a la distancia a nuestro compañero César, que nos ayuda en los controles. Hola Eric y a nuestros radioescuchas. Bienvenidos a Ruta Caleidoscopio. Empezamos de nuevo nuestro viaje, siempre recordándoles que nos escuchen por www.hojaderuta.org, Facebook o YouTube por Hoja de Ruta. Lisbeth, ¿qué tendremos para el día de hoy? Nuestra primera parada, Arte y Cultura, nos invita a conocer a otro padre del empirismo inglés, para luego, en Escenoteca, ser testigos de una de las más importantes tragedias griegas que nos influencia hasta el día de hoy. También, en nuestro cajón de historias, degustaremos de otro episodio de nuestra nueva serie Leyendas Ecuatorianas, y en nuestra cartelera recomendaremos una trilogía de tragedias clásicas. ¡Qué bonitos lugares vamos a visitar el día de hoy! No se vayan, esto es Ruta Caleidoscopio. Señores pasajeros, bajo sus asientos podrán encontrar unos folletos que los guiarán en la visita. Primera parada, Arte y Cultura. No encuentro el mío. Toma uno, a mí me dieron 2. 2. Bueno, gracias. ¿Y qué dice tu folleto? Dice: el arte es la forma más perfecta de expresión que ha logrado la humanidad. Es un lenguaje que nos comunica algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo. ¿Y el tuyo? ¿El mío? Dice: esto no es una pipa, mira. ¿Qué? Pero sí es una pipa. No, es la imagen de una pipa. No es una pipa. ¿Ah? Si fuera una pipa real, estaría ahí colgada y no pintada como nos dice el autor. Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes. John Locke. Con esto empezamos Articultura.
Hoy vamos a conocer a otro filósofo inglés considerado otro de los grandes pensadores del empirismo. Estamos hablando de John Locke. ¿Quién fue John Locke? Fue un filósofo considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los primeros empiristas británicos influenciado por las ideas de Thomas Hobbes y Francis Bacon. Se le considera el padre de la filosofía moderna anglosajona. Realizó una importante contribución a la teoría del contrato social y su trabajo afectó en gran medida el desarrollo de la epistemología y la filosofía política. Sus escritos influyeron en Voltaire y Rousseau, pensadores de la Ilustración francesa, así como los revolucionarios estadounidenses. John Locke escribió su pensamiento en el siglo XVII y ha terminado el Renacimiento, al inicio de un turbulento periodo de guerras religiosas y comerciales antes de que se produjeran las grandes transformaciones de la modernidad, que comenzaron más o menos en el siglo XVIII con las revoluciones americana y francesa. Como los filósofos empiristas, su obra está muy orientada a la práctica. Se basa en la teoría ocupándose de poner en claro nociones básicas como espacio, duración, infinitud, relación, sustancia, etc., pero está orientada a obtener conclusiones prácticas, a influir en las conductas políticas, científicas, sociales y educativas. John Locke desarrolló su actividad en muchos campos, siempre con el objetivo puesto en la praxis de la filosofía. John Locke nació en Inglaterra en 1632. Durante su niñez le tocó vivir la guerra civil que se desató en 1642 y que culminó con la decapitación del rey Carlos I. Se dedicó a las ciencias físicas y químicas y a la filosofía, además de obtener una licencia para ejercer la medicina. Trabajó como médico práctico y como diplomático, y a partir de 1666 entró al servicio de Lord Ashley, primer conde de Shaftesbury, de quien fue su secretario particular. Shaftesbury representaba al partido puritano que proponía la separación de la Iglesia del Estado. John Locke, debido a su relación con las ideas de los puritanos, vivió 2 exilios, uno en Francia y otro en Holanda. En este último país escribió su Carta sobre la Tolerancia, que publicó anónimamente y que señalaba la diferencia de las competencias entre la esfera religiosa y la política. Para Locke, la salvación de las almas no compete a la autoridad política, sino a las iglesias, y la pertenencia de alguien a una determinada iglesia es un asunto de su libre decisión. Al regreso de su exilio, influyó en la posesión del poder de la monarquía parlamentaria frente a los que defendían el sistema de la monarquía absoluta. En los años venideros publicó sus obras fundamentales, Ensayos sobre el gobierno civil, en los que sienta las bases del liberalismo político, y Ensayos sobre el entendimiento humano, en el que inaugura la tradición empirista de la filosofía inglesa. Para John Locke, a diferencia de los filósofos racionalistas abanderados por René Descartes, no existe otra fuente de conocimiento que se origina a partir de nuestros sentidos y la experiencia. El propósito del autor es probar que todas las ideas, simples y complejas, provienen de la experiencia. Para ello, es necesario desechar la creencia de que hay ideas innatas que están impresas en nosotros cuando nacemos. Así explica que no hay sentimiento universal a ninguna proposición, que las verdades de la matemática no las conocen ni los niños, ni los iletrados, ni los salvajes. Según sus análisis, ideas como las de número o la de Dios no son innatas, sino que por el contrario son aprendidas o construidas a partir de la experiencia y a través de los años. Es evidente que esta crítica a lo innato estaba conectada con la eliminación de elementos políticos autoritarios ocultos bajo las tesis innatistas. El innatismo era relacionado, por algunos teóricos, con la existencia de un orden natural del mundo que se extendía al ámbito social y político. En cambio, los que negaban el innatismo no buscaban un orden fijo e inmutable, sino que se inclinaban a pensar que todo orden era construido y consensuado. Para ellos, la pretensión de un orden legítimo en sí era cuestionable. Ante el análisis de John Locke, todo orden se muestra convencional, histórico y, en definitiva, fruto de una construcción,
y la idea surge a partir de la experiencia. La mente recibe pasivamente el material que le proveen los 5 sentidos externos, es decir, las sensaciones, así como el sentido interno, es decir, la reflexión, y de esta manera se forman las ideas simples como cualidades subjetivas que se corresponden con las cualidades objetivas que hay en las cosas mismas. Dicho de otro modo, las cualidades objetivas de las diferentes cosas son percibidas por los sentidos y producen cualidades subjetivas, es decir, ideas simples para el entendimiento humano. Todas estas ideas simples se reúnen mediante la suposición de que pertenecen a una cierta realidad sustancial. La sustancia ha sido desde Aristóteles un concepto central en la metafísica occidental, pero para John Locke, él señala que no hay nunca experiencia de una sustancia, sino solo de diversas cualidades sensibles reunidas según un orden. Nosotros formamos la noción de sustancia solo para dar cuenta de ese orden de combinaciones. Siguiendo al filósofo, nada nos lleva a sostener que el mundo esté efectivamente constituido por multitud de sustancias. De esta manera, toda la edificación teórica especulativa de la metafísica perdía solidez. La metafísica escolástica consideraba en cambio que el mundo estaba constituido de sustancias y que cada cosa era una sustancia que sostenía diversos accidentes. Cuestionar la noción de sustancia era, por lo tanto, quitar la base a toda la metafísica. Pero la crítica de Locke no se detuvo ahí, sino que también alcanzó a los principios morales de los cuales consideraba que tampoco podía afirmarse que eran innatos. Si fuera así, no sería posible ningún desacuerdo al respecto. Locke opina que los principios morales varían según la sociedad y la época. Son entonces convencionales. Por otra parte, desarrolla lo que han llamado una psicología moral. Al estudiar los motivos de la conducta humana para comprender el origen de los principios morales, Locke explica que si bien la búsqueda de placer mueve al hombre, mucho más importante para entender la conducta humana es la búsqueda del impedimento del dolor y la inquietud. Este juego que se da entre el placer y el dolor en la motivación de la conducta depende de la voluntad que es esencialmente libre. Por ello, el hombre siempre puede obedecer a una ley o violarla. Siempre es libre para decidir su curso de acción, lo cual está íntimamente relacionado con su propuesta de liberalismo político. Con esto dice que Thomas Hobbes y su filosofía en el Leviatán está equivocado. Locke se opuso a la teoría de Thomas Hobbes, que revisamos en la anterior articultura, en la cual decía que nuestro origen prehistórico y natural condicionaba la larga cadena de terribles enfrentamientos que nos caracterizan y justifica que al entrar en el Estado, en la sociedad, deba haber un orden autoritario, rígido y fuerte. Para Locke, ese mundo excesivamente autoritario e impuesto que nos narra Hobbes no se ajusta a la realidad. Para él, los seres humanos naturalmente son libres e iguales. No son simplemente enemigos, sino todo lo contrario. Reconocen su libertad y saben que han nacido todos iguales y que tienen una serie de derechos elementales otorgados por la propia naturaleza, por la existencia en sí, como por ejemplo la propiedad, que para John Locke es un elemento básico para entender la creación de la sociedad. Porque esos seres que viven en la naturaleza, cada uno consigo y en libertad, en igualdad y con sus propiedades, no pueden garantizar la conservación de esa propiedad. La finalidad por la cual los hombres crean una asociación política es la de garantizar ciertos derechos personales que ya existían en el estado de naturaleza, pero que no pueden ser suficientemente defendidos en ese estado. Locke dice que en el estado de naturaleza hay una ley natural por la cual el hombre está dotado de ciertos derechos fundamentales a la vida, a la libertad y a la propiedad, y que la finalidad del Estado es garantizar a las personas el disfrute de esos derechos que son inalienables. Si el soberano no respetase los derechos, el pueblo podrá legítimamente rebelarse.
Para Locke, el derecho a la propiedad se funda en el trabajo. Así, cuando trabajamos, añadimos algo a las cosas y de ese modo nos transformamos en sus propietarios. Por ejemplo, alguien que recoge manzanas de un árbol puede ser propietario de ellas porque ha puesto su esfuerzo, es decir, su trabajo. Esto, para Locke, propone un cierto límite a la propiedad, puesto que nadie podrá tener legítimamente más tierra de las que pueda cultivar. La propiedad está constantemente amenazada de ser destruida o robada por malhechores y afectada por las catástrofes naturales. Entonces los seres humanos se alían, se juntan, no solo para escapar del miedo de las agresiones mutuas, sino para conservar y aumentar sus propiedades, que es eje de la colaboración que tendrán los seres humanos entre sí. De ahí surge la necesidad de un Estado. Pero no necesariamente tiene que ser el patriarcal y absoluto de Thomas Hobbes, sino un estado en el que todos los seres sean iguales, participen, colaboren y en el que los poderes del rey estén limitados por los derechos naturales de cada uno de los seres humanos a su propia libertad y dignidad. Lo que nos dice John Locke es el germen y comienzo de lo que luego serán las declaraciones de los derechos humanos en los Estados Unidos, en Francia y hasta llegar a la modernidad. Como en el estado de naturaleza, según Locke, los hombres son iguales. Si uno intenta someter al otro, se pone en guerra con él. Esas transgresiones deben ser definidas y también es necesario que hayan reglas fijas o leyes para castigar a los que incumplen y decidir asimismo quién está autorizado para castigar esas violaciones. Así se pasa del estado de naturaleza a la sociedad civil, al estado que conocemos. Dicho en otras palabras, los hombres se ponen de acuerdo y crean un poder legislativo que es el fundamental porque es el que hace las leyes. Representa a la mayoría, que es la que debe gobernar. El poder ejecutivo, que puede ser ejercido por una sola persona o por varias, solo hará que se ejecuten esas leyes, pero no deberá asumir sobre sí mismo otro poder. Locke fue el iniciador de una tradición filosófica. Sus ideas políticas recogidas en sus tratados abordan los derechos humanos y la tolerancia. Y escribió sobre la tolerancia, que tuvo una gran influencia en toda Europa. La tolerancia promueve la idea de que deben convivir ideologías diferentes en un mismo país. En aquella época, las ideologías se basaban en la religión. Debían coexistir distintas facetas de la doctrina religiosa, en especial los diversos protestantismos. A los católicos, Locke los ponía al margen porque veía que dependían del poder extranjero del Papa. Por lo tanto, ya no era un tema religioso, sino la cuestión de dependencia de un monarca extranjero. Pero por dentro de las diversas formas de religión que convivían en Inglaterra, proponía que coexistieran y no se hostilizaran unas a otras. Existían varios protestantismos. Los anglicanos, calvinistas, puritanos, bautistas, los cuáqueros, metodistas, los luteranos, etc. La iglesia oficial era la anglicana. Excepto esta, el protestantismo ha mostrado una marcada tendencia a la dispersión y fragmentación. Así, por ejemplo, el puritanismo fue una separación del anglicanismo, y dentro de los puritanos pronto se produjo una nueva división de la que surgieron los puritanos congregacionalistas, etc. En otras palabras, por primera vez se proponía la idea de que un país no debe ser homogéneo intelectual y moralmente, sino que puede tener formas distintas de enfocar cuestiones trascendentes para el ser humano. En la idea de tolerancia de Locke, los únicos que no tenían derecho a pronunciarse eran los ateos, porque se les consideraba incapaces de poder jurar sobre una Biblia de manera fiable. Entonces la fe en Dios se tomaba como la base de la fe en los hombres entre unos y otros. John Locke murió apaciblemente en 1704 a sus 72 años y fue enterrado en el cementerio de la localidad de High Lever de Harlow, Inglaterra, donde había vivido en la casa del Sir Francis Massam desde 1691. John Locke nunca se casó ni tuvo hijos. Con todo lo revisado, pasemos a nuestras reflexiones. El día de hoy hemos visitado el pensamiento de un padre de la filosofía inglesa y por consecuencia un padre de la filosofía histórica, de la filosofía occidental, aquella que nos cobija. En ella podemos encontrar varios puntos que nos suenan familiares y otros que los vemos como antiguos o superados, pero es normal, ya que no debemos olvidarnos de que estas ideas surgen y se reflexionan hace más de 400 años de lo que vivimos hoy en día.
Y con esto no queremos decir que nuestra actualidad es mejor que la de ellos, sino que sencillamente las ideas han germinado en base a este acervo cultural del cual provenimos. Un tema curioso de ver en John Locke en su Tratado del Entendimiento y posterior Tratado de la Política es que en ella se fundamenta el paradigma que cambia radicalmente la estructura del pensamiento de los seres humanos, es decir, que su filosofía forma parte del abandono del feudalismo y por ende concreción y afianzamiento del capitalismo como base pragmática. Las ideas de Locke nos hablan de una consolidación de la modernidad que corta la cabeza a los reyes e instaura los nuevos sistemas de gobierno y producción del mundo. Si bien ahora vivimos con estos ideales más extendidos por todo el planeta globalizado, lo que deberíamos preguntarnos es, ¿existen otras formas de convivencia que no sean las antiguas o los que llevamos? Esta pregunta la formulamos con el afán de comprender lo que vivimos, ya sea a veces más beneficioso o nocivo para las sociedades, y autocriticarnos, comprendernos en nuestra realidad y partiendo de ella, reconstruirnos hacia un algo más, un algo que nos permita cambiar este modelo de sociedad. Y para consolidarlo, también tenemos que reformular lo que significa ser sociedad, ser Estado y hacia dónde debe enfocarse, ya que como vivimos en un mundo de tantas libertades e individualidades, mucho de lo que creemos conocer, de que es obvio o común, resulta que cada uno lo entiende a su manera. Y si pasa eso con los que hacen las leyes y la política pública, significa que no entendemos la dinámica social, que vivimos en sociedades de papel, sociedades de ficción, de paisaje. Pensar lo que nos dice John Locke es pensar en el sistema capitalista y el desarrollo humano, es cuestionar el crecer y la comunidad, es mirar a la mercancía y el dinero, es ver los distintos modelos del capital y su relación con el hombre. No se trata de ser extremistas, sino de saber ubicar la esencia humana y de ahí generar economía, cultura y sociedad. Hasta aquí el tema de hoy. Los dejamos con la canción Lonely del cantante británico Julian Lennon. No se despeguen de nuestro programa porque se viene Escenoteca. My nerves are breaking.
the lying feelings coming through, and I'm lonely, and I'm on my own again. Yes, I'm lonely, and I'm on my own again. ¿Sabías que la obra teatral de Shakespeare, Macbeth, está considerada como maldita? Esto sucedió porque en el primer intento de representación en vivo de la obra, el actor principal falleció antes de subir a escena. Desde ese momento se originó la asociación de Macbeth con la mala suerte. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Oye, oye, oye. ¿Qué pasa? Fue la noche de Santiago, casi por compromisos. Es García Lorca. ¡Guau! Oye, ¿y ese de allá? Es Marlon Brando. ¡Es Marlon Brando! ¡Sí! ¡El padrino! Señores pasajeros, se les recuerda mantener sus manos y pies dentro del cubículo. Siguiente parada, Escenoteca. Amigas, mi acción está decidida. Matar cuanto antes a mis hijos y alejarme de esta tierra. No deseo por vacilación entregarlos a otra mano más hostil que los mate. Es de todo punto necesario que mueran, y puesto que es preciso, los mataré yo que los he engendrado. Así que, ármate, corazón mío. ¿Por qué vacilamos en realizar un crimen terrible pero necesario? Vamos, desdichada mano mía, toma la espada, tómala. Salta la barrera que abrirá paso a una vida dolorosa. No te eches atrás, no pienses que se trata de tus hijos queridísimos, que tú los has dado a luz. Olvídate por un breve instante de que son tus hijos, y luego llora, porque aunque los mate, ten en cuenta que eran carne de tu carne. Seré una mujer desdichada. Medea. ¿Qué tenemos hoy en Escenoteca? En nuestra segunda parada tenemos una tragedia clásica griega que su drama nos influencia hasta el día de hoy. Estamos hablando de Medea. Medea es una obra de teatro griega denominada tragedia, escrita por el famoso dramaturgo Eurípides. La obra data del año 431 a.C. y fue parte de las obras que se representaban en los grandes festivales de teatro de la Grecia clásica, en donde los autores competían anualmente por el reconocimiento social y monetario de la polis. La obra es una de las que nos ha llegado tras los milenios y que se constituye como un referente histórico en la genealogía del teatro. Su importancia es tan grande que forma parte de las influencias que tenemos hasta el día de hoy. Y ahora sí, ¿qué nos narra Medea? Jasón y Medea, tras varios conflictos contra ellos, llegan para exiliarse en Corinto, donde reina Creonte. Al llegar Jasón, abandona a su esposa Medea junto con sus 2 hijos. Él espera regresar al poder volviendo a casarse con Glauce, la hija de Creonte. La deshonra y abandono de Jasón ha aplastado a Medea emocionalmente, en la medida en que ella maldice su propia existencia, así como la de sus 2 hijos.
Creonte mira con agrado el casamiento de su hija, la princesa, con Jasón, pero para lograrlo empieza a considerar la presencia de Medea en la ciudad, y temiendo una posible trama de venganza, el rey destierra a Medea y sus hijos de la ciudad. Después de suplicar misericordia, a Medea se le concede un día para su partida, durante el cual ella planea su venganza. Medea finge estar de acuerdo con el casamiento de Jasón y Glauce, y tras ello es aceptada por todos. En su plan de venganza está atacar a todos los que la humillaron, siendo Glauce y el rey Creonte un objetivo. Y por otro lado, también Jasón, para el cual está preparado un siniestro destino. El día antes de su permiso de partida, Medea envía con sus hijos un regalo para Glauce, una corona la cual acepta inocentemente sin saber que en ella encontraría la muerte tras un veneno. Cuando el rey Creonte escucha los gritos de muerte de su hija, va a socorrerla, y al hacerlo, él también muere por causa del ácido. Ella muere en los brazos de su padre. Jasón, que no estaba en el palacio cuando sucedió el plan de Medea, sale en su búsqueda para castigarla. Él conoce la posada donde vive Medea y los dos niños. A su llegada, es testigo de cómo ella, puertas adentro, asesina a sus dos hijos, con lo cual destruye a Jasón y su legado. Al final, ella parte del reino hacia su exilio, dejando un valle de muerte y dolor. La lectura del día. El sacrificio. ¿Alguna vez hemos escuchado sobre lo que implican los sacrificios? ¿O alguna vez hemos vivido un sacrificio? Con estas preguntas empezamos la lectura del día de hoy, reflexionando en torno a los sacrificios y su connotación, y esto lo decimos a raíz de la obra de Eurípides, Medea. Lo primero que podemos preguntarnos es el porqué de tomar la obra como un pretexto para hablar del sacrificio. En respuesta de ello, es por la naturaleza de las tragedias griegas clásicas. Como ya se dijo, estas tragedias responden a un imaginario de hace 2500 años de antigüedad, los mismos que responden a la consolidación de la polis, es decir, todo ello gira en relación a una mitología que era antigua para los propios griegos y con la cual encontrar cohesiones políticas y sociales. Esta aclaración es fundamental, ya que las obras griegas proponen una vía de concreción política hacia un fin estatal. Es por ello que sus mitos son usados de manera pedagógica. Entonces, si hablamos de una pedagogía, de un teatro de masas, de un teatro cívico en lo que cabe la palabra, estamos hablando de que su mitología exponía moralidades que pueden seguir bullendo en su sociedad. Si los comparamos con las nuestras, no es difícil el juzgarlo como descabellado o poco racional. Pero es necesario entenderlas como un paradigma que ya no vivimos, que ya no comprendemos y por lo tanto que ya no legitimamos. Si hacemos un paralelismo y nos trasladamos por un momento a su sociedad, veremos que sus obras teatrales están atravesando varios puntos del ordenamiento social, es decir, de su comportamiento. Uno de estos puntos clave de las tragedias es el sacrificio. Y si recordamos a Medea vengándose de los que la traicionaron y humillaron, podremos ver en su accionar no solo una venganza salvaje, sino una venganza en la cual ella también sufre. Creemos ahí radica su mayor valor, que el acto de matar a sus hijos no implica una locura o un sinsentido, sino que al contrario implica un sentido totalmente devoto a favor de una justicia. Claro está que no hay que moralizar las obras, y mucho más si ellas no pertenecen a nuestras ideologías como ahora es la capitalista, pero en Medea podemos ver un punto de humanidad que quizá ahora ya no lo tenemos, pero que resulta innato del ser humano. Nos referimos a la acción del sacrificio, mas no a la matanza como venganza. Y si ya nos metemos de lleno al sacrificio, ¿qué es? Podemos decir que el sacrificio es una acción en donde se entrega el ser, la vida, la felicidad, la libertad, todo ello a cambio de un bien superior, el mismo que trasciende a la persona que se sacrifica. Suena complejo, y mucho más si se lo desea llevar a la práctica, pero eso es complejo. Si recordamos la figura de los héroes griegos, podremos ver en ellos el sacrificio como el medio al ascenso a ese podio. Pero nuestro objetivo no es solamente hablar de un sacrificio antiguo, arcaico para unos, sino traerlo a tensionar nuestro paradigma capitalista actual.
¿Cómo podría leerse el sacrificio ahora entonces? Pues creemos que no es tan difícil de discernirlo, ya que mucho de lo que vemos corresponde a un imaginario caduco, empolvado y fuera de contexto. Si bien ahora nos hinchamos el pecho hablando del honor y valores morales, esta es la gran mentira de nuestra modernidad, ya que vivir dentro del capitalismo es contrario a los valores que exaltan al ser humano, ya que en este sistema lo que se exalta es únicamente el capital. Así. Hablar de valores humanos es hablar de valores medievales o clásicos. Quizá por ello ahora el sacrificio no exista, porque no lo vivimos. También porque no es parte de una acción lógica o racional, ya que no es práctico o útil, sino es simbólico. Pero al ver estas fricciones, lo primero que se nos viene es la pregunta: ¿qué hacemos con una acción o específicamente con esta acción del sacrificio? Creemos que este punto es un rastro de humanidad, aquella que no se pierde, solo se oculta. Esta acción dolorosa y cruel es la que nos da una luz al final del camino en la cual recordamos que seguimos siendo humanos y no máquinas. Por eso, en el sacrificio de Medea vemos a la humanidad, aquella que sufre con el camino de la justicia, del valor y de la pasión. Ahora deberíamos seguir buscando en nuestros interiores esa voluntad de hacer algo doloroso, por el bien de otros. Deberíamos buscar ese exilio de nuestra comodidad burguesa que nos mantiene atenuados ante las injusticias de este sistema corrupto. Esta es la reflexión que les compartimos acerca de una mirada más a lo que significa el paisaje humano, a lo que podemos llegar a hacer si tenemos el coraje de hacer historia. Hagamos historia. Aunque sea una vez en nuestras vidas, seamos sujetos de nuestra propia historia. Hasta aquí es Enoteca. Ahora vamos con otra canción de Julian Lennon, Space. Quédense con nosotros y abramos nuestro cajón de historias. Touch the ground now, because you'd hear the creaking. Space is like the heavens, a place of peace and stillness. Space is my heaven. Whoa. I can see the planets turning, 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 turning. It's like something that's not true. I'm really sure I must be dreaming. 'Cause I'm here from out of the blue. Space is like the heaven, a place of peace and stillness. Space is my heaven. Whoa.
place of peace and stillness. Space is my heaven. Whoa. Señores pasajeros, les sugerimos ponerse cómodos en sus cubículos, cerrar los ojos y sentir. Siguiente parada, cajón de historias. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Una leyenda es un testimonio. Es mitad fantasía, mitad verdad. Es conocimiento ancestral. Es una aventura. Una leyenda es una historia. Es una cultura. Tradición. Es un viaje. Es un relato. Son antepasados. Es identidad. Es un misterio. Es travesía. Una leyenda es un cuento. Una leyenda es imaginación. Es una oralidad. Es sabiduría popular. Es una peripecia. La leyenda es el testimonio de un pueblo, de sus relatos, historias y fantasías. Leyendas ecuatorianas. El calabozo del diablo, de Juan Iñiguez Vintimilla. En la esquina de la plaza de San Sebastián, intersección con la calle de Malo, existían hasta hace pocos años las paredes de una casa que, según todas las probabilidades, debió haber sido construida a fines del siglo XVIII. No hará 14 lustros, hallábase en perfecto estado de servicio y se componía de 3 piezas con corredores en torno de un patiecito empedrado y limpio, no más grande que un pañuelo. Un callejón de 4 metros de largo por 1 de ancho, tan sombrío que nunca salió del crepúsculo, unían al patio con la huerta, tamaño de una caja de sardina. En esta había un cuarto con ancho alero y puerta de rejas, que a pesar de no conocer llave ni aldaba, jamás se abría. Era oscuro de por sí, y un bosque de ciglalones que se alzaba delante, silvestremente pomposo, interceptando la escasa luz que podía filtrarse a través del enrejado, lo mantenía en noche perenne. A ese cuarto llamaban el calabozo del diablo. Muchos años llevó la casa de estar abandonada porque se contaba de ella cosas que ponían los pelos de punta. Un día se presentaron como arrendatarios Bonifacio Méndez y Carmen Lugo, pareja joven que no ha contado con más fortuna que una cuarta de tierras en Balsay y un par de chiquillos como unas manzanas de purpurados mofletes. «Vayan y vivan», les dijo el dueño, entregándoles las llaves. «¿Y el precio?»,
¡Qué precio ni qué niño muerto, hombre! 10 soles de premio si se aguantan un mes. Muy pobres, es decir, muy valientes debían ser para con semejante receta no volver atrás en su determinación, porque no volvieron, sino que tras la tarde estaban instalados como dueños en esa casita que les supo a gloria, porque estaban solos y tenían donde corretear sus angelitos. Mas no todo es dichas. Con el toque de la queda comenzó Cristo a padecer. Encontrábanse afanados en ordenar sus muebles y cachivaches, cuando se abrieron rechinando las puertas del cuarto posterior, al mismo tiempo que retemblaba la casa hasta los cimientos y crujía el maderamen de la cubierta con fragor de hundimiento. Y allí fueron, por toda la casa, voces, gemidos, carreras de engrillados, chocar de huesos, rodar de cráneos, sacudimientos, palmadas, rumores de todo género, capaces de poner en fuga a don Juan Tenorio en persona. Todo eso no era cosa mayor. Mientras afuera truena, adentro bien se duerme. Pero cuando pegaron sobre la mesa, que estaba delante de sus narices la primera palmada, sintieron bajarles toda la sangre a los pies. Luego, una boca invisible apagó la vela, sin que hubiese forma de volverla a prender, y se trabó la tremenda con ellos y sobre ellos. Apelotonáronse en un rincón, cubriendo con su cuerpo a los niños, y la noche se les fue en plegarias, sorprendiéndoles el día con el rosario en la mano, el insomnio en los ojos y el miedo en el corazón. Pero no por eso menos resueltos a luchar con el mismísimo Pateta, primero que dejar ese albergue en tanto que no mejorasen sus bolsillos. Bonifacio, le dijo Carmen a su marido tan pronto como echó Dios su santa luz. Si las cosas andan siempre como en la noche que acaba de pasar, antes de 15 días estamos secos. A mal que no tiene remedio ponerle buena cara, contestó Bonifacio con resolución, y cambiando de tono agregó: ¿Dónde sabe si no está de Dios quedemos aquí con su preciosa madre? Esta noche le doy o le tomo cuenta al diablo. Deja de blasfemias y no te metas a bromas con las cosas de la otra vida. Vaya, qué tonta. Madre de Dios se llama a los entierros. Por lo demás, maldito el miedo que siento. De sobra haces una bobería, pero bien sabes lo que le sucedió al compadre Chava. ¿Qué le sucedió? Que, dado de valiente, fue por apuesta a un cuarto que había en la huerta de mi abuela, donde hacía un ruido semejante al de esta casa, y dio de manos a boca con un esqueleto, que de un apretón le dejó redondo, echando sangre por la boca y todos los poros del cuerpo. ¿Y quién presenció tan cariñoso abrazo? Nadie, pero al examinar el cadáver se encontró que tenía impresos en la carne los huesos del esqueleto. Bueno, pues, hija, nos contentaremos con no dormir las primeras noches, mientras acostumbrarnos a la música, y eso es todo. La verdad es que no creí que fuera tanto. De no, ¿cuándo hubiera consentido? En pensar que llegue la noche, se me hace carne de gallina, y luego los pobres chicos. Al cuerno con tus lloriqueos. Peor es dormir en el alar. La infeliz Carmen, después de enjugarse los ojos con el revés de la pollera, vista la terquedad de su marido, cuya voluntad era incontrastable, poniéndose en pie, murmuró: Iré por agua bendita y que se cumpla la voluntad de Dios. Bonifacio, ante las lágrimas de su mujer, se había conmovido, y como para endulzar la acritud de sus últimas palabras, moduló con suave entonación: Eso está muy bien. Habrá que amanecer con el hisopo en la una mano y el rosario en la otra. Paciencia. En tanto que seamos pobres, tenemos que humanarnos a todo. En el barrio había una vieja, de esas que no faltan en ninguno, más arrugada y sucia que levita de borracho. Gozaba fama de ser bruja y no parecía sino que el diablo le hubiese impuesto la tarea de andar dañando matrimonios. La odiaban como a un mal comisario, y como a un mal comisario la temían.
Sus visitas eran aciagas. Sus palabras de afecto o compasión iban empapadas en hiel. Sus ojos hurgaban y asesinaba su lengua. No bien hubo salido Carmen, entró la vieja gritando desde la puerta a Bonifacio, que, de espaldas a ella, jugaba con los niños. Don Boni, buenos días. ¿Cómo vamos con la pesadilla que habrán tenido anoche? Señora Kunshi, para servirla. Qué pesadilla ni qué cuento. Pero hombre, si están despechados de la vida, busquen de una vez un sauco y cuélguense, que siempre será menos malo que ponerse en manos del enemigo. No me ande usted con pataratas, ni le diga un disparate igual a mi mujer. Yo sé lo que me hago. Como es público que el Patillas vive en el calabozo de atrás, no miento ni exagero. Yo le obligaré a desocupar. Pero por Dios, no diga usted nada de eso a mi mujer, porque si tengo tremolina en casa, me desquito con usted. No faltaba más. Por caridad les advierto, no sea que acabando bien lleguen a racimo de horca. No sabe usted lo que dice. No he de saber, cuando hasta conocí a la bruja dueño de esta casa, que era el aquelarre de todas las del oficio. Bueno pues, señora Kunshi, no quiero saber nada de esas historias en las que usted habrá tenido parte, y le suplico que me deje en paz, porque no dilata en caernos mi mujer, y si delante de ella me sigue usted hilvanando embustes, la saco a gaznatones. No hay necesidad de tanto, don Boni. Quédese usted en su palacio. Y se mandó a cambiar la deslenguada, murmurando entre dientes. Malo, re malo. Esto me da que me hallo en el principio del fin. Al trasponer los umbrales, la encontró a Carmen, que volvía con su jarra de agua bendita, y entre mimos y salamerías, llevándola tras el recodo de la esquina, la puso como que hubiese caído en lo más hondo del infierno, y al fin, para separarse, concluyó: Carmelina, más bien a la orilla del río antes que 1 hora en esa casa, pero cuidado que tu marido huela que yo te he dicho. No lo sabrá, señora Kunshi. Cuando entró Carmen, Bonifacio notó en ella cierto aire marcado de contradicción y de tristeza, pero haciéndose de la vista gorda, porque temía meterse a discutir un asunto en el que él mismo estaba de acuerdo, le dijo: Tú, a prepararnos el almuerzo mientras yo con el hisopo le hago los honores al rabudo. Y tomando un manojo de ramas de eneldo que ató en un torsal, hizo un mazo y comenzó el asperges. Eran las 11 del día cuando, levantados los manteles, le dijo Carmen a su marido: Sabes, hijo, que estaba olvidando lo mejor. Al ir por el agua bendita me topé con el vecino Bruno, quien me cuenta que anoche le han robado al Rudecindo 2 guachos escogidos de papas, y como quien va a hacer la barba al vecino, dejando de lo que quiera, debemos ir a cuidar nuestro cebollarcito, que estará ya maduro, no sea que se provoquen para el ají del cariucho. Cuando fui a verlo, estaba comenzando a secarse, de modo que si no está en punto de saque, después de 4 días lo estará. Siempre que no se antelen los de la uña larga. No se nos antelarán. Iremos hoy para venir con la cosecha. Por poco se deja Carmen coger en la mentira al escuchar semejante resolución. Tal era su alegría al pensar que se alejaban de esa casa maldita, a donde no volverían. Sí, como esperaba, conseguía disuadir a su marido. En un abrir y cerrar de ojos preparó el viaje, y a eso de las 2 de la tarde estaban en Balsay. Su posesión aquí se reducía a un cuarto de solar de buen terreno, encerrado en un marco de cercas vivas, coronadas de pencas y árboles de capulí. Al pie de ellas, de trecho en trecho, había manchones de manzanos y uno que otro duraznero raquítico y desmedrado. En el límite septentrional, sobre un altillo, estaba la casa, una salita con corredor y sombrero de paja,
toda blanqueadita y aseada. Como había dicho Bonifacio, el cebollar que ocupaba la mitad del terreno estaba de cosecha. El producto de los 2 primeros cuarteles llenó la casa y se hacía necesario despachar para proseguir el saque. «Mañana voy con esta cebolla a Cuenca», dijo Bonifacio a su mujer. Mejor es al revés, observó ella. Si me das cargadores, tú puedes seguir la recogida mientras yo vuelva realizando lo que lleve. Quiero aprovechar la coyuntura para venir. De paso, arreglando cierto asunto. No consiento, tú me engañas. Conozco lo que eres de temerario y abrigas tus intenciones. Pero mujer, ¿soy acaso ningún loco? Tratándose del bienestar de tu familia, loco y medio, te conozco. Viendo que la cosa iba tomando mal cariz, Bonifacio, para poner término a la conversación, cogió en brazos a su hija, cubriéndola de besos y repitiendo: ¿Ha de ver usted, patronita, lo que dice la vieja a su papá? Con que su papacito es loco, pues que se quede la juiciosa, y nosotros 2, entre loquitos, nos vamos a Guayaquil. Y unos ratos bailándola y otros besándola o haciéndola cosquillas con la boca y la nariz, bajó la quijada, cruzó la pampa y se perdió tras las cercas de la calle, tomando hacia Sayausí, según se colegía por las risas de la niña que llegaban hasta la casa. No regresó sino a las 7, con la luna, cuya luz lechosa interceptada por los árboles por estar poco elevada sobre el horizonte, bañaba a trozos la heredad. «He conseguido 3 palurdos», dijo a su mujer en cuanto llegó. ¿Quién te los fletó? Tu primo Ambrosio, arrea la cola, inclusive peón. ¿El Ambrosio no está en trilla? Sí, pero mañana a las 4 de la tarde estará ya concluida. Marcharte a esas horas. No faltaba más. Bonifacio, parece que de veras estás loco. Lo hago por mejor. Figúrate, duermo donde el tío Goyo. En cuanto Dios amanezca, realizo la carga y hasta las 8 del día me tienes aquí para continuar escarbando la tierra. ¿Me ofreces llegar donde el tío Goyo? ¿Palabra? Júrame. ¿Jurar? Eso quedó para la gente de mala ley. Al que jura de todo hay que no creerle nada. Carmen tuvo que conformarse, y al día siguiente, a eso de las 5 de la tarde, después de formular rápidamente y a boca chica nuevas protestas de llegar donde el tío Goyo, salió Bonifacio con sus 3 mulas de carga y el peón, camino de la ciudad. Bonifacio era todo un hombre. En el corazón de Jesús dio 2 manojos de cebolla por 2 velas de cebo. En San Sebastián recibió en préstamo una lampa y una barreta a cambio de algunos manojos más, y todo antes de tocar donde el tío Goyo al paso fue dejando en la casa. ¿Qué objeto tenían tales preparativos? A no dudarlo, sacar el entierro que aseguraban haber en el calabozo del diablo. Semejante idea no era de entonces. Probablemente la vino rumiando desde antes de presentarse como inquilino. Estaba convencido de que la providencia quería dar un corte a su pobreza, un premio de la resignación con que la había soportado. Solo una cosa le mortificaba. ¿Por qué le dijo la bruja de la seña Cunchi que acabando bien llegaría a racimo de horca? Aquella frase le perseguía como una pesadilla. Iba tomando en su ánimo la seriedad de un pronóstico, laceraba sus esperanzas y le causaba daño. Pero no fue por eso que cumplió su promesa de llegar donde el tío Goyo. Quería tenerla tranquila a su mujer y nada más. En cuanto despachó al peón con las bestias, bien encargado de no hablar palabra de la lampa y de la barreta, mintió al tío que regresaba al lado de los suyos y fue derechito a meterse en la casa. La resolución estaba hecha. Al golpe de la queda, tomó el hisopo en la una mano y la vela en la otra, y Dios que es Dios, haciendo cruces aquí y echando asperges allá, emprendió por el callejón camino de la huerta. Conforme avanzaba, el ruido se circunscribía a la parte de atrás, figurándose,
Por último, en el calabozo, delante de cuyas puertas había llegado, sin más novedad que un terronazo recibido en el hombro al doblar el corredor. Un paso más, abriéndose las puertas con estrépito. Estaba adentro. Hacia uno de los extremos, el verdoso resplandor de luces sulfúreas, se adivinaba un grupo de sombras arrodilladas en actitud de orar. Alzó el hisopo y antes que concluya de nombrar a la Trinidad, con estruendo incomparable, se apagaron las luces y escapó un tropel, una bandada de alas, dejando tras de sí olor de azufre y cuerno quemado, y todo quedó en silencio. Bonifacio volvió a prender la vela. Cuando se le hicieron las pupilas a la negrura de los mugros, que daba a la pieza una extensión aparentemente ilimitada, pudo apreciar una sala espaciosa y húmeda. En las paredes, vistas de cerca, se distinguían grotescos bajorrelieves representando figuras macabras y terroríficas talladas en el barro. En el centro del límite que la separaba del dormitorio, encontró un sillón de baqueta, cuyo espaldar coronaba un macho cabrío. A los lados de este, saliendo del muro, se veían 2 candeleros en forma de serpiente, dispuestos de manera que reciban la vela en la boca. Delante del sillón, sobresaliendo una cuarta del suelo, había un recipiente de figura obscena en la que se acababa de quemar incienso. Semejante resultado no era para serenarse del todo, pero siempre fiel a su idea, comenzó Bonifacio a taconear el pavimento, explorando dónde dar principio a la faena con probabilidades de éxito, y puso por obra la excavación a media vara del umbral, del lado de adentro de la puerta. La del alba era cuando el pico de la barreta golpeó sobre tabla. ¡Qué descanso! Corre el sudor. Redóblese el esfuerzo. Era una enorme caja de cedro de 2 varas y tercia de largo por 3/4 de ancho, asegurada con bisagras por detrás y con candado por delante. La llave estaba prendida. De su oreja pendía una cinta negra con rojo perfectamente conservada. Bonifacio estaba aturdido. Era una generosidad del destino, pero de tanta magnitud que rayaba en lo inesperado y traspasaba los límites del prodigio. No pudiendo mover la caja del sitio en que se hallaba, resolvió abrirla. Al tiempo de dar la vuelta a la llave, pudo apreciar la novedad de la cinta y el brillo del candado. Parecían haber sido colocados la noche anterior, y por no sé qué extraña asociación de ideas le vino a la memoria la frase de seña Kunsi: acabando bien, llegarán a la horca. Levantada la tapa, un paño de raso a manchas de rojo y negro se extendía de canto a canto. En el centro de este, punto que en el humeral corresponde al Agnus Dei, bordado en oro, relampagueaba un macho cabrío. Separado el paño, se encontró con lo inaudito. Sobre colchón de terciopelo rosa, apoyada la cabeza en almohada negra, salpicada de estrellas, yacía un joven de 23 a 25 años. Sus ojos pardos y luminosos estaban abiertos, el rostro fresco, los labios húmedos, rizado el bigote y los cabellos. Vestía calzón corto y frac negros, chaleco rojo, medias color carne y zapato de charol con hebilla de oro. El cuello, la pechera y los puños de la camisa, de limpieza esmerada, parecían espejos. En la corbata, a modo de una gota de sangre, resplandecía un rubí. Sobre el corazón, ni que oscilara al impulso de las palpitaciones, hundido hasta la media hoja, temblequeaba un puñal de mango de oro, escarchado de piedras preciosas. El asesinato era reciente. Bonifacio, alelado, se agarró la cabeza con ambas manos y se quedó inmóvil. Volvieron a sonar en sus oídos las palabras de la seña Kunsi. Sí, era un hecho. Vendrían la justicia, la cárcel, el calabozo, los tormentos, la túnica ensangrentada, el gorro de los asesinos, el pregón infamante, la horca. Y para su familia,
la miseria moral sobre la miseria física. No había más remedio que la fuga, pero tierra amontonada contra la puerta hacía imposible abrirla. Para acabarlas había cerrado. Se le imaginaba que el cadáver le detendría por las piernas si intentase salir. Además, acababan de dar las 5 de la mañana. Habría gente que vea. Fugar era delatarse. Tomó la barreta. Hizo un horado en la pared que daba al dormitorio y, escurriéndose por él, ponía los pies en el patio cuando llamaron con fuertes golpes a la puerta de la calle. Se le puso que era la justicia que iba en su busca y empezó a dar vueltas sin saber por dónde escapar. Al fin oyó que las puertas cedían a los repentinos empellones y apareció Carmen, su esposa. ¡Ah! ¡Eres tú!, gritó Bonifacio al verla. «Cierra esas puertas, que no entre nadie. Estamos perdidos». Carmen, aunque sin comprender una palabra, de ver el gesto indescriptible de su marido, obedeció. Luego, regresando a su lado después de escuchar la relación detallada de los sucesos, acongojada murmuró: Ya me temía esto, por eso madrugué en tu busca, y no encontrándote donde el tío Goyo, he venido aquí. Pero felizmente este día vale más que tapemos el agujero que has hecho y que desocupemos la casa sin precipitación a nuestra vuelta de Balsay para no engendrar sospechas. «Tienes razón», respondió Bonifacio, después de meditar un rato, y juntos se dirigieron al lugar de la excavación para cumplir su designio. El estar acompañados a la luz del día les prestaba ánimo. Antes de cegar el hoyo, querían examinar de nuevo. Prendieron luces y se acercaron para mirar de cerca. ¡No es cadáver!, exclamó Carmen. Y Bonifacio, sin querer dar crédito a los ojos, palpó con las manos. ¡Ira de Dios! ¡Que tanto se haya engañado! Era una estatua de oro macizo, primorosamente trabajada, a la que se diera color con los más finos esmaltes. En ella habían puesto el arte sus prodigios y la naturaleza sus riquezas. No se sabe qué relación haya tenido ese tesoro con la existencia de la señora Kunzi, pero es lo cierto que, repentinamente, cayó redonda, al momento preciso en que Bonifacio puso las manos sobre la efigie. Leyendas ecuatorianas. Leyendas ecuatorianas. El calabozo del diablo, de Juan Iñiguez Vintimilla. Realizado por Lisbeth Flores y Eric Estrada. Saudade Teatro Contadores de Historias. Ruta Caleidoscopio 2021. Señores pasajeros, en pocos minutos arribaremos a nuestro destino. Por favor, no olviden revisar nuestra cartelera al reverso de sus folletos para sugerencias de nuevas rutas. Gracias por preferirnos. ¡Ay, qué buen viaje! Y yo que no sabía que el cuadro de la pipa fue pintado por Magritte. No es Magritte, es Magritte. Ah. Igual, yo también pensé que ya lo conocía todo. Bueno, veamos qué más podemos visitar en Ruta Caleidoscopio. Vamos, mira acá. Era una estatua de oro macizo primorosamente trabajada, a la que se diera color con los más finos esmaltes. El calabozo del diablo. Este fue el desenlace de esta terrorífica historia en nuestra nueva serie Leyendas Ecuatorianas. Esperemos a ver qué nos trae la próxima semana, otro capítulo más de nuestro cajón de historias. Hoy en nuestra cartelera recomendaremos una trilogía clásica de obras trágicas. Estamos hablando de La Orestiada de Esquilo.
La Orestiada es un compendio de 3 obras trágicas escritas por el dramaturgo griego Esquilo en el siglo V a.C. Es la única trilogía que se conserva del teatro griego antiguo que trata del final de la maldición de la casa de Atreo. Las obras que componen la trilogía son Agamenón, Las Coéforas y las Euménides. ¿Qué nos narra la Orestiada? Agamenón, la primera obra de la trilogía, relata el regreso de Agamenón, rey de Argos, de la guerra de Troya para encontrar la muerte en su hogar, donde se encuentra su esposa, Clitemnestra, que ha planeado su asesinato como venganza por el sacrificio de su hija, Ifigenia. Más aún, dado que la ausencia de su esposo ha durado 10 años, Clitemnestra ha sucumbido a una relación adúltera con Egisto, primo de Agamenón y el descendiente de una rama desheredada de la familia, que está determinado por recuperar el trono que cree que en justicia le pertenece. Las Coéforas. La segunda parte de la trilogía cuenta el proceso de venganza contra Clitemnestra y Egisto planeado por Electra, hija de Agamenón. Electra se reúne con su hermano Orestes durante los funerales de Agamenón, que ha sido el mismo exiliado por Egisto para evitar la venganza en el asesinato de su padre. Electra y Orestes planifican la muerte de su madre y su amante. Acto seguido, Orestes los mata. Esta acción convoca a las Coéforas, antiguos y míticos titanes de la justicia que perseguirán a Orestes por el matricidio. Las Euménides, la tercera y última pieza, muestra cómo Orestes huye de las Coéforas hacia Atenas y cuando es alcanzado por estas es llevado a juicio ante el tribunal divino. Orestes, Apolo, Atenea y las Coéforas comparecen ante un jurado de atenienses para decidir si el asesinato de Clitemnestra por parte de su hijo Orestes le hace merecedor del tormento que le infligen. Orestes es encontrado inocente gracias a la ayuda de Atenea, y a causa de aceptar las leyes de los hombres, las Coéforas se transforman en las Euménides. Les invitamos a descubrir estas obras clásicas y mitológicas de las que disponemos de hace 2500 años de antigüedad. Gracias por viajar con nosotros en Ruta Caleidoscopio. Escúchanos todos los martes de 7 a 8 de la noche por www.hojaderuta.world o a través de Facebook o YouTube por Hoja de Ruta. Acompáñanos la próxima semana para descubrir otras formas de ver el mundo. Les dejamos con la canción Ballot de nuestro invitado especial de hoy, Julian Lennon. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sitting on the doorstep of the house again to fall, I can feel you there, thinking of a reason. Well, it's really not very hard to love you even though you nearly lost my heart. How can I explain the meaning of our love? It fits so tight
city